siempre se nos dice a las escritoras, a los escritores, o siempre se espera, hay mucha expectativa de que cada libro sea distinto, ¿no? De que cada libro de pronto irrumpa, entre comillas, de alguna manera, pero no siempre funciona así, o puede funcionar así, ¿no? Los grandes libros a veces son parte de una genealogía, de una Mm, conversación entre los propios libros, o mm. siempre, como decía Borges, a veces uno reescribe un mismo libro, ¿no? En tu caso, vemos un espíritu de una genealogía, no solamente en el trabajo del lenguaje, sino también en los asuntos visitados. Puedo mencionar tus dos últimos trabajos, ¿no? Aquí hay Icebergs y Geografía en la Oscuridad. ¿Cómo en tu trabajo como cuentista, cómo manejas, digamos, que el parentesco de los libros? ¿Cómo, como la que gesta un proyecto, tú dices, acá se gesta, está este proyecto, y tú lo, digamos que le das un nombre y le das esta individualidad? ¿Nos puedes contar quizá un poco sobre este proceso? Mm. Sí, Miluska, te agradezco mucho por la preciosa pregunta con la que comenzamos nuestra entrevista común. Eh, sí, a veces es imposible huir de las propias obsesiones. Yo misma siento que mis textos conversan entre sí ineludiblemente, pero creo que la diferencia quizás para mí estaría en que en Aquí hay icebergs había un duelo abierto y quizás en Geografía de la Oscuridad el duelo había sido tramitado, es decir, se había convertido en experiencia. Y además me daba cuenta que si bien partía con este último libro de imágenes que quizás yo había vivido, ficcionaba desde ahí. Ya no estaba tan preocupada por sostener la memoria y decir esto pasó realmente o es autobiográfico. Y permitirme a mí misma el olvido, creo que para seguir viva hay que olvidar. Entonces pude escribir ficción a partir de ahí. Y quizás es uno de mis libros menos autobiográficos, aunque no lo parezca, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. sí. Y pasó algo también, como tú dices, a nivel lenguaje. Era algo que con el estilo yo venía probando quizás en Aquí hay icebergs, una fractura del lenguaje, pero en Aquí hay icebergs yo había hecho un sobreesfuerzo para que ocurriera, Ujú. y en Geografía de la Oscuridad me di cuenta que lo tenía asimilado, que naturalmente me salía así, por fuera de mí, como si no fuera yo. No sé cómo explicarlo, pero me era dado de alguna manera. Entonces, yo de alguna manera también creo que en los libros siguientes el tema de la familia, em, tengo una novela para el próximo año donde el tema de la familia vuelve a acontecer y luego estoy ya trabajando en un libro de no ficción donde salgo por absoluto del tema de la familia, ¿no? Entonces, creo que eso me ha hecho mucho bien, cambiar de género, ir hacia una no ficción y salir de mí, y dedicarme a la vida de otra persona. Entonces, sí, va por ahí la cosa. Eh, Em, Es interesante lo que señalas de cambiar de género, porque se asume que la ficción, tanto en su forma breve como la novela, por ejemplo, o la no ficción, son formas de enunciación eh, que requieren los mismos trabajos, la misma imaginación, los mismos materiales, pero es interesante que siempre los relatos inviten a atomizar incluso el mundo de manera distinta, a trabajar un enfoque quizá más en personaje, más en escena, mientras que la novela como que requiere de los narradores de otros, digamos, de otros documentos, de otros materiales de la realidad. Y lo mismo la no ficción, ¿no? Que a mí me parece uno de los géneros eh, que voy leyendo que recientemente muy interesantes. Y allí ujú, podríamos hablar como que siempre he pensado de los géneros como estos mecanismos para pensar. O sea, digamos que cada género invita ujú, a que de pronto empecemos a imaginar o a pensar de forma, eh, digamos que tomando hilos por donde empezar de forma distinta, ¿no? Y yo creo que pasa de manera similar con la poesía, ¿no? La poesía también requiere otros mecanismos
para pensar, para asociar, ¿no? Y yo creo que de esto no se habla mucho porque se asume que los escritores de pronto pueden escribir distintos géneros, ¿no? Y creo que es una conversación necesaria, es decir, que cada género requiere de casi incluso esta reproducción de talentos distinta. Sí, sí, y además es un tanteo y error, porque más o menos si uno viene haciendo ficción, sabe que va a trabajar con imaginación y con memoria. Pero digamos, en mi caso, si bien he hecho periodismo, he narrado noticias y he escrito noticias, pero no, nunca trabajé con material de archivo y nunca hice entrevistas. Entonces, es como una nueva educación para mí, un nuevo aprendizaje para mí, ir hacia allá. Entonces, no, es un terreno absolutamente inseguro, me siento muy insegura y me gusta a mí esa duda también de no saber, aún no sé cómo hacerlo. Y sentirme ahí perdida me hace bien, me quita seguridad. Es algo que disfruto en el proceso de aprendizaje.